Vamos a Ecuador, allí está César García Vélez, una voz muy autorizada para conversar sobre lo ocurrido hoy en el país israelí. Así es, Andy, estamos recogiendo las repercusiones desde la diplomacia internacional. Está junto a mí el embajador Sarid, quien es el embajador de Israel acá en el Ecuador y quien en primera persona nos narrará y nos dará sus impresiones sobre este ataque ya calificado como uno de los peores en la historia por parte de Irán hacia Israel. Gracias, señor embajador, primero por este espacio con Latinoamérica. ¿Cómo califica lo que sucedió el día de hoy? Buenas noches, César. Lo que sucedió hoy fue que Irán lanzó 180 misiles hacia Israel. Eso es la segunda vez que Irán lanza misiles contra Israel directamente. El primer fue en el mes de abril, pero esta vez han lanzado 2 veces la cantidad de misiles hacia Israel. Afortunadamente, por nuestro sistema de defensa no hubo víctimas y casi no hubo daño. Pero todavía Irán tenía la intención de matar lo más gente posible, civiles. Y eso es otro ataque de Irán contra Israel, la segunda vez que ataca a Israel directamente, pero Irán ataca a Israel por sus apoderados, por sus proxies, por sus aliados, ya desde hace muchos años. A propósito de esto que usted menciona, me parece importante contextualizar el tema. Desde 1979, después de la Revolución Islámica, se rompieron relaciones cuando subieron los ayatolás al poder. Desde entonces, ¿cuál ha sido el papel de Irán junto a sus proxies y cuál es su intención en este momento con este ataque? Bueno, es verdad que hasta el año que usted mencionó, hasta la Revolución Islámica en Irán, fuimos los israelíes y los iraníes o los persas con muy buenas relaciones. Es solo el régimen actual de Irán que decidió que Israel es el enemigo de Irán sin ninguna razón. No tenemos frontera, Irán es a 2.000 kilómetros de Israel, no hay ninguna razón, pero así decidieron el régimen actual de Irán. Lo que pasa es que Irán cree que Israel no tiene lugar, ¿no? en el globo, en el mundo, y hay que desmantelar el país, el único país judío, ¿no?, en el mundo, y construir otro país islámico o musulmán en vez de Israel. Irán está haciendo todo para llegar a este objetivo. En abril, el 15 de abril, cuando se lanzó el primer ataque bajo la justificación de lo que pasó en Damasco, los objetivos fueron estratégicos. En esta oportunidad fue indiscriminado, se lanzó a nivel de todo el país estos misiles. ¿Usted a qué atribuye esta estrategia cuando evidentemente Israel se podía proteger con la cúpula de hierro y con sus aliados? ¿Esto es una derrota de Irán nuevamente en el mundo estratégico? Yo pienso que sí. Si hablamos del asunto estratégico, hay que entender primero que Irán está construyendo hace muchos años lo que llamamos el eje del mal, o sea, una alianza islamista, chiita en su mayoría, desde Irán por Irak, Siria, Líbano y la Franja de Gaza. Y están haciendo todo eso para sofocar a Israel, para que tengamos todos estos enemigos alrededor de nuestro. Ahora, lo que pasa últimamente es que Hamas está en la Franja de Gaza, está derrotado. El poder militar de Hamas casi ya no existe. Y en los últimos días o en la última semana hicimos lo mismo con Hezbollah en Líbano. Y Irán está viendo que sus aliados del eje del mal, ¿no?, contra Israel y contra el mundo occidental, se está derrotando. Y parece que Irán está haciendo todo lo posible ahora para salir de esta esquina o para demostrar que todavía tiene fuerza. Escuchábamos hace unos minutos el primer comunicado público del primer ministro Benjamín Netanyahu y él hablaba de que Irán pagará este error que cometió el día de hoy. ¿Cuál piensa que va a ser la estrategia de aquí en adelante? Porque entiendo que no solo será militar. Una de las grandes fortalezas de Irán es su debilidad, la dependencia que tiene sobre el petróleo y esa exposición que puede ser sometida entre Israel y Estados Unidos si se decide. Bueno, primero, obviamente, también si supiera, no podría decir cómo vamos a reaccionar, pero sí vamos a reaccionar. Como dijo el primer ministro,
Obviamente vamos a reaccionar, no vamos a dejar este asunto sin respuesta y puede ser muy pronto. Y quisiera aprovechar su pregunta para decir una palabra acerca del rol de la comunidad internacional en el caso de Irán. Hay que entender que Irán está no solamente contra Israel, está contra todo lo que nosotros creemos en el Occidente, en países como Estados Unidos o Canadá, la mayoría de los países de América Latina, de Europa. Israel está ahí también, obviamente también Ecuador. Irán está contra la libertad, contra el liberalismo, contra la democracia, contra la paz y la prosperidad. Irán está demostrando todo lo contrario. Y la comunidad internacional, en este caso que estamos hablando, tiene primero que condenar el ataque de Irán, obviamente. Segundo, que reconocer el derecho de Israel a la autodefensa. Y tercer, poner más presión y más sanciones contra Irán y actuar contra el programa militar, el programa nuclear de Irán, que también es muy importante mencionar. Y no dejar a Israel luchar solo contra Irán, que representa, todo el mundo contrario al mundo democrático. Paralelamente, las acciones de las FDI en los suburbios de Beirut continuaron en esta noche. Es importante que el mundo conozca las motivaciones que tiene Israel para, por ejemplo, el día de ayer ya haber desplegado un operativo terrestre. ¿Qué ha estado pasando durante todos estos meses en la frontera norte y la cantidad de desplazados que esto ha generado y por ello este accionar? Bueno, para responder a esa pregunta, primero voy a mencionar que el 7 de octubre del año pasado, Hamas lanzó un ataque terrorista terrible, horrible contra Israel, y en una mañana mataron a 1.260 personas, secuestraron como 250 personas. Y Israel fue obligado a responder, a entrar en la franja de Gaza para derrotar a Hamas militarmente y políticamente y devolver a los secuestrados. Todavía no teníamos el éxito en devolver los secuestrados, pero sí derrotamos a Hamas militarmente, por lo menos. Hezbollah, desde el Líbano, el día siguiente, el 8 de octubre del año pasado, empezó también una guerra no una guerra total, pero todavía una guerra contra Israel para ayudar a Hamas por la orden de Irán, obviamente. Otra vez es Irán que está detrás de Hamas, detrás de Hezbollah, detrás de los judíos en Yemen y otras milicias chiitas en la región. Y Hezbollah empezó a bombardear a Israel y nosotros sufrimos cientos de misiles y cohetes desde el 8 de octubre del año pasado, hasta que ya no podíamos aguantar y como Hezbollah no quería parar, nos encontramos obligados a responder y actuamos contra Hezbollah, todo lo que ustedes han escuchado, incluido la eliminación del líder supremo de Hezbollah. Y lo que hacemos en estos días, a contestar la pregunta, es destruir las infraestructuras físicas de Hezbollah en la frontera entre Líbano e Israel, para que en el futuro Hezbollah no va a poder atacar a los civiles del norte de Israel, los mismos civiles que están desalojados ahora, y hacer lo que hizo Hamas el 7 de octubre, porque eso es la intención de Hezbollah. En la comunidad internacional, ¿cómo usted interpreta la reacción que ha tenido, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas ante una realidad tan inexorable? Porque solo basta con visitar Israel y vivir lo que pasa en el día a día, ver misiles que llegan de todas partes de estos 7 frentes para entender que lo que están haciendo es un acto soberano de defensa. ¿Por qué la comunidad internacional no lo interpreta así y por el contrario ni siquiera ha sancionado lo que pasó el 7 de octubre? Exactamente, voy a repetir lo que usted dijo. La ONU hasta hoy en día no condenó a Hamas del ataque brutal, horrible que hizo el 7 de octubre, que fue el día más sangriento para el pueblo, no solamente para Israel, para todo el pueblo judío desde el Holocausto. Y la ONU no condena, como si fuera bien. Ahora, la pregunta ¿por qué? Es una pregunta difícil a contestar. Podemos más o menos analizar. Entre los más o menos 200 países que están miembros de la ONU, hay 22 países árabes,
hay 57 países musulmanes, hay 120 países no alineados. Ahora, no digo que todos esos países son contra Israel, no puedo decir eso, pero muchos de esos países sí. Y cualquier decisión que uno de esos grupos de países va a querer pasar contra Israel, va a pasar automáticamente. Eso es nuestro problema. Yo creo que tenemos mucho más apoyo en la comunidad internacional que se manifiesta, ¿no?, en las votaciones de la ONU. Embajador, concluyo con una conclusión de su parte, valga la redundancia, porque ya estas guerras han sido peleadas por Israel durante varios años y regresamos a un punto de algo cíclico, porque con los tratados de Oslo, con los tratados de Abraham, se buscaron alternativas que permitan a Palestina tener un gobierno libre, soberano, con elecciones transparentes, y vuelven a ser tomados por grupos terroristas. Usted lo mencionaba, Israel está ganando en varios frentes, debilitando a Hamas, en el norte lo propio con Hezbollah, y lo que vemos prácticamente son reacciones esporádicas de Irán, que son bien controladas por las defensas de Israel. ¿Cómo piensa usted que el panorama mundial puede trazarse de aquí si es que Israel se impone finalmente ante estos frentes? ¿Trazarse de aquí quiere decir? Quiero decir, el futuro. ¿Habrá paz? ¿Habrá paz en Medio Oriente? Ajá. Yo soy optimista, yo creo que sí. Les voy a decir cuál es mi visión para el Medio Oriente. Yo creo que la guerra contra Hamas y contra Hezbollah, quizás una pequeña guerra contra Irán, se va a terminar en algunas semanas, espero, quizás algunos meses. En este momento vamos a regresar a un proceso de acercamiento con Arabia Saudita, que empezamos antes del 7 de octubre. Y vamos a firmar un acuerdo con Arabia Saudita. Y en este momento vamos a encontrarnos en una situación en Medio Oriente de tener acuerdos de paz con Egipto y Arabia Saudita, que son los países árabes más importantes, y no solamente con esos países, sino lo que usted mencionó, por los acuerdos de Abraham, con 4 otros países y Jordania, así que con muchos países árabes. Y en este momento Israel ya va a salir de su aislamiento, ¿no?, en Medio Oriente. Cuando otros países árabes y musulmanes van a ver eso, van a añadirse para estar en condición de relaciones normales con Israel. Todavía vamos a quedar con 2 problemas. Uno es Irán, que no hay ninguna solución salvo un cambio interno en Irán, que está en las manos del pueblo iraní. Y segundo, el asunto palestino. Ahora, el asunto palestino es más difícil a solucionar que la situación con otros países árabes, pero la manera de llegar a una solución es una, y eso es regresar a la mesa de negociaciones, como hicimos en los años 90, y salimos de ahí con los acuerdos de Oslo. Por una razón que yo no conozco, la autoridad palestina que representa, ¿no?, a los palestinos, oficialmente representa a los palestinos, no quiere regresar a la mesa de negociaciones, y en vez de eso están atacando a Israel políticamente, ¿no? Más que todo en la ONU, en el Consejo de Seguridad, y para obligar a Israel a aceptar una solución unilateralmente. Eso no va a pasar, nunca pasó y no va a pasar. La única manera para los palestinos es regresar a la mesa de negociaciones, y de ahí sí vamos a encontrar una solución. Finalmente, su mensaje hacia el pueblo israelí que se encuentra en el Ecuador, en el mundo entero, que vive esta situación y que ha ido aprendiendo y generando resiliencia. Es increíble cómo el pueblo ha aprendido a sortear esta situación. Hoy, 10 millones de personas en búnkers, mañana seguramente activados para trabajar y unirse para sacar adelante a su pueblo. Así es. El pueblo judío, el pueblo israelí, tenemos una resiliencia muy, muy alta. Ya conocemos situaciones difíciles y vamos a salir y pronto de esa situación también. Es verdad que la situación en Israel quizás es uno de los peores de la historia del Estado moderno de Israel, pero vamos a salir de eso también hasta más reforzados, hasta más fuertes. Como siempre, así que sí, podemos ser optimistas. Y a propósito, en Israel ya no están en los búnkers o los cuartos protegidos, ya salieron de ahí y mañana va a ser un día normal de trabajo y de estudios. Todavía no hemos terminado la crisis, pero ya estamos acostumbrados a vivir con crisis. Gracias.
Ahí tienen la voz autorizada del embajador Sarid acá en Ecuador, quien nos ha dado un análisis histórico, contemporáneo y geoestratégico de lo que está pasando en Israel y cuáles pueden ser las visiones a futuro de lo que está pasando en esta guerra que libra Israel en legítima defensa en contra de todos aquellos frentes que lo han tenido pues asediado durante tantos años. Esta es la información desde Ecuador. Andy, tú sigues con más de DNews. Puedes apostar, compañero, que así será. Una buena noche para ti y una buena noche para el embajador. Nos vemos.